son mañas. Nos quedamos en la última sección analizando el cómo esta obra sublime acerca de con sus oraciones hicieron descender el fuego celestial, dice aquel. En esta parte, como los antiguos conocían la electricidad, Sergio, dice él, los primeros habitantes de la tierra nunca llevaron fuego a sus altares, sino que con sus oraciones hicieron descender el fuego celestial. Dice Sergio Virgilio en su Egola 6, capítulo 5, 42. Prometeo descubrió y reveló al hombre el arte de hacer caer los rayos, y mediante el método que les enseñó, ellos atrajeron el fuego de las regiones superiores. El gran Prometeo, el gran Lucifer que se sacrificó. Numa, sí, tras reflexionar sobre estas palabras, aún estamos dispuestos a atribuirlas a la fraseología de las fábulas mitológicas. Podemos recurrir a los días de Numa, el rey filósofo, tan famoso por su erudición esotérica, y encontrarnos más avergonzados al tratar con su caso. El gran Numa, el gran rey Numa. Pompilio, segundo rey de Roma, sucesor de Rómulo, fue elegido rey por el Senado por su justicia, su sentido de justicia que tenía él y por su competencia religiosa. Era un hombre piadoso y sabio, dio leyes y potenció los derechos y acuerdos de paz entre Roma y el resto de las ciudades. Fue además el creador de las principales instituciones religiosas, que se dice que mandó edificar el templo de Jame en una colina. Y reformó también el calendario, dividiendo en 12 meses lunares. Fue agente de los dioses. Numa fue tradicionalmente reverenciado por los romanos por su sabiduría y por su piedad, además del respaldo de Júpiter. Sí, se cree que tuvo relación directa y personal con un número de deidades. La más célebre con la ninfa Gelia, quien acorde con las leyendas le enseñó a ser un legislador sabio. Numa aseguró que había mantenido reuniones de noche con la ninfa Gelia sobre la manera correcta de establecer ritos sagrados para la ciudad. El gran Numa. Resonando de las palabras de Prometeo, el fuego divino que ascendió, aún estamos dispuestos a atribuirles a la fraseología de las fábulas mitológicas. Podemos recurrir a los días de Numa, el rey filósofo tan famoso por su erudición esotérica, y encontrarlos más avergonzados al tratar su caso. Era un gran esotérico Numa. El esoterismo que es decir oculto, secreto, algo interno, es lo que se oculta a la generalidad y se revela solo a los iniciados, a los puros de corazón. Lo esotérico en contraposición a lo esotérico está lo público o lo externo. Numa, y encontrarnos con él tan avergonzado al tratar con su caso. No podemos acusarlo de ignorancia, ni superstición, ni credulidad, ya que si su historia puede ser creíble del todo, él estaba decididamente empeñado en destruir el politeísmo y la idolatría. Estaba empeñado en eso. No podemos acusarlo de ignorancia, Numa, superstición ni credulidad. La superstición es una creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. Superstición. Numa, no podemos acusarlo de ignorancia, de superstición ni de credulidad. No era crédulo, ya que si su historia puede ser creíble del todo, él estaba decididamente empeñado en destruir el politeísmo y la idolatría, el tributo a los ídolos, como los católicos, adoraciones de imágenes, de figuras antropomorfizadas o humanas. Numa, no podemos acusarlo de ignorancia, ni superstición, ni credulidad, ya que su historia puede ser creíble del todo. Él estaba decididamente empeñado a destruir el politeísmo y la idolatría a las masas. Había disuadido tan eficazmente a los romanos de la idolatría que durante casi 2 siglos no aparecieron estatuas ni imágenes en sus templos. En la otra mano, los historiadores antiguos nos cuentan que los conocimientos que Numa poseía sobre física natural eran notables. Había disuadido Numa tan eficazmente a los romanos de la idolatría que durante casi 2 siglos, 200 años, no aparecieron estatuas ni imágenes en sus templos. Era una verdad abstracta, no fueron símbolos. No hay imágenes en sus templos. Había disuadido tan eficazmente a los romanos de la idolatría que durante casi 2 siglos no aparecieron estatuas ni imágenes en sus templos. En la otra mano, por otro lado, los historiadores antiguos nos cuentan que los conocimientos que Numa poseía sobre física natural eran notables, extraordinarios, los grandes conocimientos que tenían Numa en este caso. La tradición dice que fue iniciado por los sacerdotes de las divinidades etruscas, quienes le instruyeron en el secreto de obligar a Júpiter, el tronador, a descender sobre la tierra. Por eso vive en su libro tercero. Numa, la tradición dice que fue iniciado, los iniciados, todo aquel que ha sido admitido en los misterios, y se le han revelado los secretos de la masonería,
o del ocultismo. En la antigüedad eran los que habían sido iniciados en el arcano conocimiento, enseñado por los hierofantes de los misterios, un iniciado. Numa, la tradición dice que fue iniciado por los sacerdotes de las divinidades etruscos. Es una antigua civilización que se estableció en la región de la Toscana, en Italia, entre los siglos 8 y 3 a.C. Su lengua era de un origen incierto, igual que los vascos, el euskera, y su avanzado conocimiento en metalurgia y arte se conserva a través de inscripciones y monumentos funerarios. Eran grandes metalurgistas en el arte y fueron fundamentales para el desarrollo de la civilización romana. Los etruscos tienen unas divinidades muy hermosas, muy bellas. La tradición dice que Numa fue iniciado por sacerdotes de las divinidades etruscas, quienes lo instruyeron en el secreto de obligar a Júpiter, el tronador, a descender sobre la tierra. Eso los etruscos lo iniciaron, quienes instruyeron en el secreto de obligar a Júpiter. Júpiter es una perspectiva de la misma raíz que el Zeus griego, Júpiter y Zeus. Es el dios más grande de los antiguos griegos y romanos, Júpiter, y adoptado igualmente por otras naciones. La tradición dice que fue iniciada por los sacerdotes de las divinidades etruscas, quienes le instruyeron en el secreto de obligar a Júpiter, el tronador, a descender sobre la tierra. Esto lo dice Ovidio en su Faz, libro 3. Ovidio, un gran poeta, nació en el 43 a.C., Publio Nasón, poeta romano. Sus obras más conocidas son El arte de amar, La metamorfosis, ambas en verso. La metamorfosis recoge relatos mitológicos procedentes del mundo griego, adaptados a la cultura latina de su época. También gozaron de cierta fama las heroínas, cartas de grandes enamoradas y sus tristes poemas elegíacos en que lamenta su destierro. Lo desterraron por esa obra El arte de amar, Ovidio. Ovidio en su obra Paz. Esta Paz es un poema de libros elegísticos elegíacos en la que Ovidio explica el origen de los nombres de los meses. Enero por llano, el gran dios de dos cabezas, llano y dios llano. Febrero el festival. Marzo por Marte, dios de la guerra. Mayo por la madre, Maya, la gran madre Maya. Junio, otra deidad. Julio, César, y agosto, el otro César, Augusto César, que también quiso reformar el calendario. En la que Ovidio explica también el origen de los nombres de los meses y las fiestas del calendario romano y las características astronómicas de cada momento. Además de mitos, incluye algunas narraciones históricas. El autor explica también el origen de los ritos, las leyendas, las tradiciones, nombres e instituciones de gran parte de las regiones del Mediterráneo. La composición de este poema fue interrumpida por el exilio de Ovidio. El Paz fue interrumpida por ese exilio de Ovidio. En el año 8, el emperador Augusto desterró a Ovidio, a Tomis, a Rumania, lo desterró, a causa del libro El arte de amar. Era un libro muy degenerado, muy depravado, como seducir a la gente. Ovidio fue desterrado. En su obra Faz, ese libro tercero es dedicado a Marte, dios de la guerra, Marzo. Versos 185 a 146. La tradición dice que fue iniciado Numa por los sacerdotes de las divinidades etruscas, quienes lo instruyeron en el secreto de obligar a Júpiter, el rayo tronador, a descender sobre la tierra. Ovidio muestra que Júpiter Elíseus comenzó a ser adorado por los romanos a partir de este momento. Salverte opina que antes de que Franklin descubriera su electricidad refinada, Numa ya había experimentado con ella con gran éxito, y que Tulio Hostilio fue la primera víctima del peligroso huésped celestial, el rayo registrado en la historia. Ovidio, este poeta, muestra que Júpiter Elíseus comenzó a ser adorado por los romanos a partir de ese momento, cuando ya Numa, enseñado por los sacerdotes etruscos, enseñaron el arte de cómo hacer defender el rayo. Ovidio muestra que Júpiter Elíseus comenzó a ser adorado por los romanos a partir de este momento. Es la base de esto. Ovidio muestra que Júpiter Elíseus es una de sus advocaciones. Júpiter Elíseus es una de sus advocaciones, una de sus oraciones, y sus plegarias, sus preces, o aspectos del dios Júpiter Elíseus, la máxima deidad de la mitología romana. Elíseus proviene del latín y significa atraer o hacer salir, atraer rayo o hacer salir rayo, Elíseus. En este contexto hace referencia a la capacidad de Júpiter de hacer descender los rayos y el fuego celeste a los altares. Es decir, provocar o controlar los relámpagos y fenómenos atmosféricos. Los iniciados altos tienen el poder de lanzar rayos en su mano a sus enemigos, terminando inmediatamente con el rayo divino. Es decir, provocar o controlar los relámpagos y fenómenos atmosféricos. Según la tradición romana, Júpiter Elíseus estaba relacionado con los ritos de la adivinación.
los ritos de la adivinación mediante el rayo y con la invocación de señales divinas también. En el monte Aventino se erigió un santuario dedicado a él, donde el rey Numa, Pompilio II, rey de Roma, había celebrado ceremonias para atraer a los rayos en ese templo santuario, como medio de comunicación con los dioses. Había celebrado ceremonias para atraer los rayos. Los rayos son medios de comunicación con los dioses, un lenguaje así. Ovidio muestra que Júpiter Elíseos comenzó a ser adorado por los romanos a partir de este momento. Salberti opina que antes de que Benjamin Franklin descubriera su electricidad refinada, Numa ya había experimentado con ella con gran éxito. Salberti, este nació en 1771, Eusebio Salberti, poeta, compositor, abogado francés, miembro de la Cámara de Diputados, publicaba panfletos antirreligiosos y políticos con ideas liberales. Fue miembro de la Academia de Inscripciones y Bellas Artes desde 1830. En 1834 fue uno de los fundadores de la Sociedad Francesa para la Abolición de la Esclavitud. Publicó la obra Las Ciencias Ocultas o Ensayos sobre Magia, Prodigios y Milagros, en el cual explora temas paranormales y de carácter esotérico, oculto. El autor propone que lo que se llamaba ciencias ocultas no eran simplemente supersticiones, sino conocimientos secretos, potencialmente físicos o químicos, preservados por los sacerdotes, filósofos, magos, iniciados, alquimistas de la antigüedad. Entonces, Eusebio Salberti opina que antes de que Franklin descubriera su electricidad refinada, Franklin Benjamin, que nació en 1706, Benjamin, gran político, polimata, científico, inventor de los Estados Unidos, es considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Es famoso por sus experimentos eléctricos, especialmente el experimento del cometa en 1752, que demostró que los rayos son una forma de electricidad al capturar carga de una nube tormentosa usando una cometa y una llave. La cometa y la llave. Se observó que salían chispas en la llave. Y el cometa era un buen conductor de cable. Sus hallazgos lo llevaron a proponer la invención del pararrayo, un dispositivo que protege los edificios del rayo, al atraer y desviar la electricidad de la Tierra, Salberti opina que antes de que Franklin descubriera su electricidad refinada, en este caso, hacer más fino, más plural, depurar, purificar, todo eso. Salberti opina que antes de que Franklin descubriera su electricidad refinada, Numa ya había experimentado con ella con gran éxito. Numa, de 653 a.C., ya había experimentado con electricidad y con gran éxito. Y que Tulio Hostilius fue la primera víctima del peligroso huésped celestial realizado por esto. Tulio Hostilius nació en el 670 a.C., reinó durante 32 años, fue el tercer rey de Roma. Rómulo, Numa, Pompilio, y después vino Tulio Hostilius. Reinó Roma durante 32 años, fue el tercer rey de Roma. Era latino y hombre entrado en años cuando accedió al poder. Sucedió al gran rey Numa Pompilio, fue un guerrero que extendió la ciudad de Roma, un guerrero conquistador, fue un rey muy belicoso, le gustaba la guerra. Su muerte, el rey, ¿cómo murió? Según cuenta la leyenda, tras el olvido de los ritos sabinos, la situación de Roma se complicó, pues se creía que se había abandonado a los dioses. A esto se sumó una epidemia que afectó gravemente a Roma y su espíritu militar. Esto es lo que pasó con la muerte de este rey. Según cuenta la leyenda, tras el olvido de los ritos sabinos, olvidaron los ritos, como imitaste con olvidaron los ritos sabinos romanos. Según cuenta la leyenda, tras el olvido de los ritos sabinos, la situación de Roma se complicó, pues se creía que se había abandonado los dioses habían abandonado Roma. A esto se sumó una epidemia, una epidemia, que afectó gravemente a Roma y su espíritu militar. A pesar de ello, Tulio Hostilio no concedía tregua a sus empresas belicosas. Pero finalmente caería enfermo, se enfermó. Su enfermedad lo llevó a la superstición extrema. Por ello recuperó unos ritos que el anterior rey Numa, Pompilio, creó para honrar a los dioses. Estaba enfermo, estaba perdiendo la guerra. Por ello recuperó unos ritos que el rey Numa Pompilio creó para honrar a los dioses. Sin embargo, no debió hacerlo correctamente, porque según cuenta Livio, Júpiter, encolerizado, lo mató incendiando su palacio con un rayo. En el rito, también Júpiter se enojó
se encolerizó y lo mató a este Tulio Hostilio del rey de Roma, incendiando su palacio con un rayo. Murió quemado. Dionisio Halicarnaso, otro historiador, también narra cuidadosamente esta anécdota. Su principal argumento es que los dioses no habían podido aceptar, como según él hicieron, el nombramiento de un hombre impuro y manchado con tanta sangre de tantas muertes injustas. ¿Qué dios o divinidad había permitido que se acercara a los altares? Es la pregunta en esta parte. Como según se hicieron dioses, es que los dioses no habían podido aceptar. El principal argumento es que los dioses no habían podido aceptar, como según él hicieron, el nombramiento de un hombre impuro como era él, y manchado con la sangre de tantas muertes injustas. ¿Qué dios o divinidad iba a permitir que se acercara a los altares o que iniciara los sacrificios? Numa, que se encargara de los demás cultos, por eso lo mató en esta parte, lo que es Zeus olímpico, lo mató esto. Otra versión dice que fueron los descendientes de Numa, el segundo rey, que vieron que tenían muchos hijos este malo Tulio Hostilio, y por eso ellos se valieron de la credulidad y le prendieron fuego al palacio, y después dijeron que fue el Zeus que los quemó, pero eso no fue cierto. Fue un castigo divino, hizo el rito, que los romanos tienen epidemias, tienen estas cosas, hizo el rito, pero algo salió mal, en este caso, ¿no? Dionisio Halicarnaso también narra curiosamente esta historia. Su principal argumento es que los dioses no habían podido aceptar, como según hicieron el nombramiento de un hombre impuro y manchado por la sangre de tantas muertes injustas. ¿Qué dios o divinidad iba a permitir que se acercara a los altares, que iniciara el sacrificio y se encargara a los demás cultos? Lo mataron por eso, y que Tulio Hostilio fue la primera víctima del peligroso huésped celestial, el huésped del trueno, registrado por la historia. Tito Livio y Plinio narran que este príncipe, tras encontrar en los libros de Numa instrucciones sobre los sacrificios secretos ofrecidos a Júpiter Delicio, cometió un error y como consecuencia de ello fue alcanzado por un rayo y consumido en su propio palacio. Tito Livio, libro 1, capítulo 20. Tito Livio, otro historiador del 59 a.C., nació, historiador romano que escribió una monumental historia del Estado romano en 142 libros escritos de Roma. De la legendaria llegada de Eneas, el troyano Eneas, no viajó Eneas a la costa del Asia, hasta la muerte de Cuester y Pretor, el Druso el Mayor, Escipio y tantos otros. Tito Livio y Plinio nació en 23 después de Cristo, escritor militar del siglo I. Hizo estudios en investigaciones de fenómenos naturales, etnográficos y geográficos, recopilados en su obra Historia Natural, siendo modelo enciclopédico de muchos conocimientos hasta mediados del siglo XVII. Cuando sus estudios fueron sustituidos por investigaciones basadas en el método científico. En el empirismo moderno, su obra fue usada por muchos exploradores occidentales del siglo XVI y siglo XVII. Plinio, con las pruebas de evidencia, tanto Tito Livio y Plinio narran que este príncipe, Tulio Hostilio, tras encontrar en los libros de Numa instrucciones sobre los sacrificios secretos y ofrecidos a Júpiter Delicios, cometió un error y consecuencia de ello, fue alcanzado por un rayo y consumido en su propio palacio. Tras encontrar en los libros de Numa eran libros sagrados atribuidos a Numa. Contenían enseñanzas divinas y rituales sacerdotales, como se los ritos sacerdotales, principalmente de las musas y Egeria, que estuvo con él. La mitad de los libros trataban sobre el sacerdocio y sus rituales, y la otra mitad sobre filosofía. Estos libros fueron descubiertos casi 400 años después de la muerte del entierro de Numa. Fueron examinados por el Senado, considerados inapropiados para la divulgación al público y luego fueron quemados estos libros. Dejen la verdad. Los quemaron el Senado, los libros de Numa. Tito Livio y Plinio narran que este príncipe, tras encontrar en los libros de Numa instrucciones sobre los sacrificios secretos y ofrecidos a Júpiter Delicios, cometió un error él, y como consecuencia de ello fue alcanzado por un rayo y consumido en su propio palacio. Tito Livio, libro primero, capítulo 31. Este capítulo de Tito Livio es la historia primitiva de Roma. En este capítulo relata la manera en que el rey Tulio Hostilio declara la guerra a Alba Longa, ciudad vecina y madre patria de Roma, Alba Longa. El episodio más destacado aquí es la narración del ritual de los especiales.
que son sacerdotes encargados de declarar formalmente la guerra, según el derecho romano antiguo. Ese rito. El episodio más destacado aquí es la narración del ritual de los oficiales, que son los sacerdotes. Los oficiales son los sacerdotes encargados de declarar formalmente la guerra, según el derecho romano antiguo. Numa. Salverte, Eusebio, señala que Plinio, en la exposición de los secretos científicos de Numa, usa expresiones que parecen indicar dos procesos diferentes. Con uno obtenía el trueno impetrable y con el otro forzaba, lo convertía en relámpago. Dice Plinio en Historia Natural, libro 2, capítulo 53. Salverte, como vemos Eusebio, escritor francés muy conocido, generalmente por sus tratados eruditos sobre hechos ocultos, que trata desde una perspectiva cercana al positivismo. Salverte señala que Plinio, el escritor militar, el primero Plinio, el creador, Salverte señala que Plinio, en la exposición de los secretos científicos de Numa, usa expresiones que parecen indicar dos procesos distintos. Uno, como uno obtenía el trueno, y con el otro forzaba a convertir relámpagos y lo tiraba, lo ponía. Salverte señala que Plinio, en la exposición de los secretos científicos de Numa, usa expresiones que parecen indicar dos procesos distintos. Con uno, un proceso obtenía el trueno, impetrar para obtener el trueno, y con el otro procedimiento forzaba, lo convertía en relámpago, y con el otro forzaba, lo convertía en relámpago, fuerza. Dice Plinio, Historia Natural, libro segundo, capítulo 53. El libro segundo de este Plinio trata sobre el cosmos, los cuerpos celestes, la Tierra, los fenómenos atmosféricos y los prodigios naturales. El libro segundo, el capítulo 53 trata sobre, este capítulo se centra en un fenómeno específico, el trueno y el rayo. Plinio explica las causas atribuidas a estos fenómenos, el trueno y el rayo, las causas, discutiendo si se debían a la colisión de nubes, que estaban muy competentes, colisión de nubes, estamos viendo, si se trata sobre la colisión de nubes, o a la fricción de los vientos, o a las causas divinas de los truenos. También se relaciona el rayo con interpretaciones religiosas y augurios, pues en la cultura romana el rayo era signo de Júpiter. En el libro de él, capítulo 53, dice Lucio, citado por Plinio, guiado por el libro de Numa, Tulio se propuso invocar la ayuda de Júpiter, pero al haber realizado el rito de forma imperfecta, pereció alcanzado por un trueno. Lo dice Lucio, Pisón, Plinio Natural, libro 28, capítulo 2. Dice Lucio, citado por Plinio, guiado por el libro de Numa, Tulio se propuso invocar la ayuda de Júpiter, pero al haber realizado el rito de forma imperfecta, pereció alcanzado por un trueno. Lucio Calpurnio Pisón fue un político e historiador que escribió los anales alrededor del año 146 a.C. Una historia de Roma de 7 u 8 libros que dividía la historia romana en un relato año por año. Creó el primer tribunal con jurado permanente en Roma para casos de corrupción provincial y fue cónsul en el 133 a.C. Lucio Pisón. Dice Lucio, citado por Plinio, guiado por el espíritu de Numa, guiado por el libro de Numa, Tulio se propuso invocar la ayuda de Júpiter, pero al haber realizado el rito de forma imperfecta, pereció alcanzado por un trueno en este caso. Si rastreamos los conocimientos sobre los truenos y los relámpagos que poseían los sacerdotes etruscos, encontramos que Tarchón, el fundador del teurgismo de los etruscos, deseando proteger su casa de los rayos, le rodeó con un cetro de briona blanca, una planta trepadora que tiene la propiedad de desviar los rayos. Una planta que tiene la propiedad de desviar los rayos. ¿Qué puede tan grande? Si rastreamos los conocimientos sobre los truenos y los relámpagos que poseían los sacerdotes etruscos, encontramos que Tarchón, el fundador del teurgismo, de la teología o de divina, los etruscos, deseando proteger su casa de los rayos, la rodeó con un cetro de briona blanca, una planta atrapadora que tiene la propiedad de desviar los rayos. Si rastreamos los conocimientos de los truenos y los relámpagos que poseían los sacerdotes etruscos, encontramos que Tarchón, el fundador mítico de la Liga Etrusca,
es representado como un héroe cultural y gran legislador que enseñó leyes, ritos religiosos y normas de vida a su pueblo etrusco. Se atribuye la fundación de la disciplina etrusca de los Harúspices. Harúspices. Se atribuye a tradición la fundación de la disciplina etrusca de los Harúspices. Esto es decir, el arte de interpretar la voluntad divina observando los rayos. Son los Harúspices. Hay que ver los rayos para interpretar la voluntad divina. Es decir, el arte de interpretar la voluntad divina observando los rayos. O el vuelo de las aves. O las entrañas de los animales sacrificados con la voluntad divina. Según la tradición, Tarchón había recibido directamente a los dioses a través de un niño prodigioso llamado Tajes, recibió la ciencia divinatoria etrusca. Por eso se consideraba mediador entre hombres y Dios en la religión etrusca. Tarchón, según la tradición, Tarchón había recibido directamente a los dioses a través de un niño prodigioso llamado Tajes. Recibió la ciencia adivinatoria etrusca, la ciencia adivinatoria etrusca, por ello se le consideraba mediador, es mediador como Hermes entre hombres y dioses de la religión etrusca, el gran Tarchón. Si rastreamos los conocimientos sobre los truenos y los relámpagos que poseían los sacerdotes etruscos, encontramos que Tarchón, el fundador del teurgismo, la teoría, la obra divina de los etruscos, deseando proteger su casa de los rayos, la rodeó con un cetro de brillona blanca, una planta trepadora que tiene la propiedad de los rayos. De traducción, los primitivos habitantes de la tierra no ponían nunca fuego en los altares, sino que con sus preces atraían el fuego de los cielos. Lo dice aparte con una nota para abajo, dice Sergio Virgilio Gómez, capítulo 42. Prometeo descubrió y reveló a los hombres el arte de atraer el rayo. Por este método atraían el fuego de la región superior. Si después de reflexionar sobre estas palabras persistimos en considerarlas como fraseología de fábulas mitológicas, será mayor aún nuestra confusión al volver la vista a Numa, el rey filósofo tan renombrado por sus conocimientos esotéricos. No podemos acusarle de ignorancia, ni de superstición, ni de credulidad, porque según atestigua la historia estaba firmemente resuelto a extinguir el politeísmo idolátrico de cuyo culto había disuadido también a los romanos durante algunos siglos. No se vieron imágenes ni estatuas en estos templos, no habían imágenes ni estatuas sobre estos templos. Por otra parte, los historiadores antiguos nos dicen que Numa poseía notables conocimientos de física, y según tradición, los sacerdotes etruscos le iniciaron e instruyeron en el secreto de obligar a Júpiter, el tonante, a que descendiera a la tierra. Desciende a la tierra. Lo hizo Ovidio Paz, libro 3, capítulo 5, página 95 a la 46. Numa, a Júpiter a la tierra. Ovidio dice que también que por aquel tiempo empezaron los romanos a adorar a Júpiter Elicio. No que se olvide. Que también por aquel tiempo empezaron los romanos a adorar a Júpiter Elicio, el que Numa lo había bajado en el templo. Por otra parte, opina Salverte que muchos siglos antes de los experimentos de Franklin los había ya llevado a cabo Numa con excelente éxito, y que Tulio Hostilio fue la primera víctima del peligroso huésped celeste. Tito Livio y Plinio cuentan el caso diciendo que como Tulio Hostilio encontrara en los libros de Numa las instrucciones necesarias para ofrecer sacrificios a Júpiter Elicio, se equivocó al seguirlas y fue herido por el rayo y consumido en su propio palacio. Entonces lo dice Tito Livio, capítulo 1, libro 1, capítulo 31. Con este pasaje concuerda de otro de distinto autor. Quiso Tulio invocar el auxilio de Júpiter, pero como ejecutaron imperfectamente el rito, pereció herido por el rayo. Entonces Lucio Pisón, Plinio, Historia Natural, libro 28, capítulo 2. Tulio Hostilio. Observa Salverte que en la exposición de los secretos científicos de Numa se vale Plinio de excepciones que parecen indicar dos distintos procedimientos, uno para provocar el rayo y el otro para obligarle a caer. Observa Salverte Eugenio de las ciencias ocultas que en la exposición de los secretos científicos de Numa se vale Plinio de expresiones que pueden indicar dos distintos procedimientos, uno para provocar el rayo y el otro para obligarlo a caer.
Lo dice Clima y Historia Natural, libro capítulo 2, capítulo 53. Numa, remontándonos a los conocimientos que del trueno y del rayo tenían los sacerdotes etruscos, vemos que Tarchón, el introductor de la teoría, entre ellos, deseoso de resguardar su casa del rayo, la rodeó de un cetro de brina blanca, planta trepadora que tiene la propiedad de alejar el rayo. Si nos remontamos al conocimiento de que el trueno y el rayo tenían los sacerdotes etruscos, vemos que Tarchón, personaje muy anterior al sitio de Troya, es anterior al sitio de Troya, Tarchón. Remontando a los conocimientos que del trueno y del rayo tenían los sacerdotes etruscos, vemos que Tarchón, el introductor de la teoría, entre ellos, la obra divina, Troya, deseoso de recordar su casa del rayo, la rodeó de cetros de brina blanca en este caso. Pasamos al tomo 4, dice Sin Velo, estoy analizándolo en la última sección, una carta que la mandó un masón a nuestra querida Elena, un masón. Ambos estamos de acuerdo en que el antiguo sacerdocio tuvo doctrinas esotéricas y ceremonias secretas. De la hermandad de los esenios curadores, con agua, derivada de los filósofos hinduistas, el origen de los esenios se dio de los gnósticos de la India, procedieron sin duda alguna de las sodalias de Grecia y Roma. Las sodalias, ceremonias secretas. Procedieron sin duda de las sodalias de Grecia y Roma, según las describen los autores paganos. De ellas copiaron ritos, consignas y ceremonias. Ritos, consignas, santos y ceremonias. Las comunidades medievales, pues así como las actuales asociaciones obreras de Londres, son hijuelas de los antiguos gremios. Así también los masones operativos eran trabajadores de la más elevada pretensión. Los masones operativos eran trabajadores de más elevadas pretensiones. La palabra masón deriva etimológicamente de la francesa médico, que es albañil, que a su vez procede de la raíz normanda más, significa casa, los conductores de casa. Y de la propia suerte que las citadas asociaciones londinenses concedían de cuando en cuando el título de socio libre a los extraños. Y de la propia suerte que las citadas asociaciones londinenses obreras concedían de cuando en cuando el título de socio libre a los extraños. También hicieron lo mismo los gremios de masones, como sucedió con Elías Ashmole. Elías Ashmole, fundador del Museo Ashmoleano, que fue recibido en la comunidad de Warrington el 16 de octubre de 1646. El ingreso de estos masones libres en la hermandad operativa, prepararon el camino para la gran revolución masónica de 1717, de que nació la masonería especulativa. Y no especular con filosofía, los masones, nació la masonería especulativa de la operativa. El falso masón Anderson, redactó las constituciones de 1723 y 1738 para el régimen de la primera gran logia de masones libres y aceptados de Inglaterra. Este fue el falso masón Anderson que hizo las constituciones. Para el régimen de la primera gran logia de masones libres y aceptados de Inglaterra, de donde las han copiado a todas las logias del mundo. Para conectar a Anderson, el amaño de estas constituciones tuvo la audacia de afirmar que los reformadores de 1717 habían destruido todos los documentos relativos a la masonería inglesa. Pero afortunadamente Ribol, Hugan y otros publicistas encontraron en el Museo Británico y en la Biblioteca Bodleiana y otros establecimientos de pública erudición encontraron datos bastante acerca de los masones operativos para rebatir lo dicho de antes. Opino que los mismos autores han demostrado también concluyentemente la apocricidad de la Constitución de Polonia de 1535 y de las cuestiones que se supone eran sacadas por el anticuario Leilander, de un manuscrito de Enrique IV de Inglaterra, en la que se le atribuye a Pitágoras la fundación de una gran logia en Crotona, a la que se afiliaron muchos masones, de los cuales pasaron algunos a Francia, donde hicieron muchos prosélitos que con el tiempo difundieron la institución por Inglaterra. Esa parte de este masón operativo. En este caso, opino que los mismos autores han demostrado también concluyentemente la apocricidad de la Constitución de Polonia. Apócrifa de la Constitución de Polonia de 1535. Y de las cuestiones que se suponen sacadas por el anticuario Leilander, de un manuscrito de Enrique VI de Inglaterra,
en la que se le atribuye a Pitágoras, el gran Pitágoras, la fundación de una logia en Crotona, a la que se afiliaron muchos masones, de los cuales pasaron algunos a Francia, donde hicieron muchos prosélitos, Italia a Francia, que con el tiempo difundieron la institución por Inglaterra, cruzaron por la Mancha. Al arquitecto constructor de la Catedral de San Pablo en Londres, Cristóbal Warren, se le llamó el gran maestre de los masones libres, pero fue tan solo el maestre o presidente de la Corporación de Masones Operativos de Londres. Al arquitecto constructor, al gran arquitecto constructor de la Catedral de San Pablo en Londres, Cristóbal Warren, se le llamó el gran maestre de los masones libres, pero fue tan solo el maestre o presidente de la Corporación de los Masones Operativos de Londres. Y respecto a las grandes logias que actualmente tienen a su cargo los 3 primeros grados simbólicos, aprendiz, compañero y maestro, se han urdido tantas y tan groseras fábulas, no es extraño que haya ocurrido lo mismo con los grados superiores de la masonería, con mucho acierto tenidos por incongruente mezcolanza de principios contradictorios. Si respecto a las grandes logias que actualmente tienen a su cargo los 3 primeros grados simbólicos, neófito, compañero y maestro, se han urdido. Si respecto a las grandes logias que actualmente tienen a su cargo los 3 primeros grados simbólicos, se han urdido tantas y tan groseras fábulas que no es extraño que haya ocurrido lo mismo con los grados superiores de la masonería, con mucho acierto obtenido por incongruente mezcolanza de principios contradictorios. Por otra parte, resulta muy curioso que la mayoría de las corporaciones masónicas que intervienen en los grados superiores, como el rito escocés antiguo y aceptado, o el rito de Aviñón, la orden del Temple, el rito de Wechsler, el gran consejo de los emperadores de Oriente y Occidente, los soberanos príncipes masones, etcétera, etcétera, sean la progenie de Loyola, son inventos de los jesuitas, de Ignacio de Loyola, es el que sabe que jesuita. Sean todas estas progenies de Loyola en este caso. Por otra parte, resulta muy curioso que la mayoría de las corporaciones masónicas en que intervienen los grados superiores, como el rito escocés antiguo y aceptado, el rito de Aviñón, la orden del Temple, el rito de Wechsler, el gran consejo de los emperadores de Oriente y Occidente, el gran consejo, o los soberanos príncipes masones, sean progenies de Loyola. El barón Hunt, el caballero Ramsay, Lucius, Zeinendorf y otros instructores de grado de estos ritos obraban según instrucciones recibidas del general de los jesuitas. Fueron infiltrados por la pesca jesuita y tuvieron como fornido incubador el colegio jesuita de Clermont en París, a cuya influencia estaban más o menos sujetos todos los ritos masónicos, son inventos de los jesuitas de esta pesca, acaparados. El barón Hunt, el caballero Ramsay, Lucius, Zeinendorf y otros instructores de grado de estos ritos obraban según instrucciones, eran instrucciones recibidas por el general de los jesuitas. Y tuvieron fornido incubador el colegio jesuita de Clermont en París, a cuya influencia estaban más o menos sujetos todos los ritos masónicos. El rito escocés antiguo y aceptado, hijo bastardo de la masonería, al que no reconocen las logias azules, invención del jesuítico caballero Ramsay, quien estableció en Inglaterra por los años de 1736 a 1738 como propósito de elaborar por la causa de los estuardos, de los católicos, no sabe. El rito escocés, el rito escocés antiguo y aceptado, hijo bastardo de la masonería, hijo bastardo de la masonería, al que no reconocen las logias azules, no lo reconocen. Fue invención del jesuítico caballero Ramsay, era un jesuita caballero, quien lo estableció en Inglaterra por los años de 1736 a 1738 con propósito de elaborar la causa de los estuardos. A fines del siglo XVIII, unos cuantos masones aventureros reorganizaron el rito en la actual serie de 33 grados, los 33 grados, en Charleston, Carolina del Sur. A fines del siglo XVIII, unos cuantos masones aventureros reorganizaron el rito en la actual serie de 33 grados, de Charleston, Carolina del Sur. Dos de estos aventureros, el sastre Pirles y el maestro de baile Lacorne, fueron los precursores de un nuevo reorganizador llamado Borgas, oficial de un buque mercante que viajaba entre Nueva York y de Liverpool en este caso. Viajaba de Nueva York a Liverpool en este caso. Dos de estos aventureros, el sastre Pirles y el maestro de baile Lacorne, fueron los precursores de un nuevo reorganizador llamado Borgas, oficial de un buque mercante que viajaba entre Nueva York. El médico Crucifix, apodado Voss y sedicente inventor de algunos medicamentos de índole sospechosa, introdujo en Inglaterra esta reforma masónica sin otra autoridad que un
documento que decía firmado en Berlín por Federico el Grande. El 1 de mayo de 1786, para revisar la constitución de los grados superiores de lo antiguo y aceptado. Federico el Grande. El médico Crucifix, apodado Vox, Vicente, inventor de algunos medicamentos de índole sospechosa, introdujo en Inglaterra esta reforma masónica sin otra autoridad que un documento que decía firmado en Berlín por Federico el Grande, el 1 de mayo de 1726, para revisar la constitución de los grados superiores de los antiguos estados. Sin embargo, la gran logia de los tres globos de Berlín demostraron concluyentemente la falsedad de dicho documento, con cuyo apoyo se dice que el rito antiguo y aceptado defraudó a los confiados hermanos de América y Europa miles de dólares para vergüenza de la humanidad. Engradados por dinero, miles de dólares para vergüenza de la humanidad. Sin embargo, las grandes logias de los tres globos de Berlín demostraron concluyentemente la falsedad de dicho documento, con cuyo apoyo se dice que el rito antiguo y aceptado defraudó a los confiados hermanos de América, masones y Europa, miles de dólares defraudó para vergüenza de la humanidad. Los modernos templarios a que se refiere usted en esta carta son sencillamente grajos engranados con plumas de pavo real, que tratan de cristianizar a la masonería. Pues admiten en su seno sin distinción de nacionalidad ni fe religiosa a todo el que crea en un Dios personal, un demonio como Jehová, y en la inmortalidad del alma. Según la mayoría de los masones judíos, los templarios son idénticos a los judíos, Los modernos templarios, a que se refiere usted en su carta, son sencillamente grajos engalanados con plumas de pavo real, que tratan de cristianizar a la masonería, pues admiten en su seno sin distinción de nacionalidad ni fe religiosa a todo aquel que crea en un Dios personal, un demonio como Jehová, y en la inmortalidad del alma. Según la mayoría de los masones judíos, los templarios son idénticos a los jesuitas. Estamos llegando a la parte culminante del estudio de esta noche, que solo el lema nos transmite esta sabiduría, pero que tanto lo oculta el sistema antes de Elena y aquellas sociedades teosóficas que ella fundó dominadas por esas bestias de masones judíos, los Kimboy, Sejaolín. Lo quieren dinero, Enrique Rey, Ice Retender, Pablo Sender, Martín Linderman es judío, en Venezuela está encrutado en las bestias. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo el lobo central universal, nuestro lobo solar, la jerarquía satánica diabólica, nuestra señora Blavatsky, la madre del mundo, el señor Buda, el hermano Vaivavata, el Bodhisattva, la señora Maitreya, el Machohan, Mahatura, los Yohanes, los diablos, maestros de la gran oscura. Y celosamente les pedimos los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad y guerra, circundan, encadenen a la humanidad entera. Inspiran a los dirigentes de todas las naciones para que sufran disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades y hambruna y tanto más. Aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, por el progreso y por la ciencia y la humanidad inspiran a los dirigentes de todas las naciones. Pero se establezca sobre la tierra una guerra verdadera, sufrimientos perdurables, que las fuerzas de tinieblas venzan a las fuerzas de la luz, que el mal, el caos y el sufrimiento encadenan a la maldita humanidad entera. Que la guerra, la maldición, los diabólicos seres se derramen por el mundo, con los poderes de sabiduría, tinieblas, odio, y envuelvan a todos los seres, a las criaturas, a los hombres y mujeres de esta tierra. Ay, no es la vida, una sola satanicidad de hombres y una destrucción de naciones. Que el espíritu de su unión y de Dios incompasivo que no nos hace barreras se puede hacer el planeta entero. Que los grandes diablos maldigan y guíen los centros de la humanidad 2025 y siempre, permitiendo a nosotros que vayamos adelante y tengamos los niveles internos de para los cuales estamos más capacitados. Que así sea. Creó el Satanás, Padre del mal y Señor nuestro, y el culto la Cristo, nació y junto una santa Virgen Elena. Creo en el diablo omnipotente, Padre del mal, destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra, y el anticristo su único hijo, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació de la satírica y bella Virgen. Fue glorificado por los hombres y reinó sobre ellos, subió al trono del Dios Todopoderoso y sentado junto a él y de ahí junto a los vivos y a los muertos. Crearon el espíritu del mal, la sinagoga de Satanás, en la comunión de los malvados, en la perdición del cuerpo y la muerte del infierno perdurables. Del cielo cayó su nombre, oh luz cósmica manifestada, oh unidad de la vida única, oh celeste Shukra resplandeciente, hoy manifestada conciencia eterna, oh Mohat, indómito dietérico,
oh eterno nuestro Señor. Ahora le prometéis con mandárico que tu luz descienda a nosotros, que la fuerza se encienda y que el gran Satán prevalezca. Que haré de siempre uno contigo, y por tanto que no es uno con nosotros. Despertad criaturas dracónicas. El sobre de la superficie, él volverá. Es el fin de una era. Queremos justicia bélica, ponerlas ya. Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. La más que nuestra diosa, todo lo perderá. ¡Ah, de Satán!